gracias. Este vídeo nos recuerda la razón por la que damos para extender el reino de Dios, así que muchas gracias por vuestro compromiso también para que eso sea posible y muchas personas puedan ser alcanzadas con el Evangelio. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias, como hemos cantado, tú eres un refugio seguro y, Señor, es bueno que lo recordemos cada domingo y en cada momento, Señor, que podemos acudir a ti en todo momento, echar nuestra ansiedad con la confianza de que tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor, gracias que siempre estás ahí con nosotros, como has prometido, todos los días hasta el fin. Ahora ayúdanos, Señor, con esta nueva serie que estamos empezando en este tiempo, que sea de inspiración, también de estímulo para toda la Iglesia y para cada persona en particular. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, antes de entrar en el tema de hoy, quería recordaros que estamos organizando bautismos para antes del verano, así que alguna persona ha manifestado su deseo de bautizarse como Jesús enseñó que hicieran sus discípulos, y por lo tanto, si todavía no te has bautizado, pues te animamos a que estés en la lista, ¿de acuerdo? Y puedas formar parte también de ese día especial y de alegría que es siempre un bautismo, ¿de acuerdo? Muy bien, hace tan solo una semana estábamos recordando que Jesús resucitó y sabemos por lo que nos dicen los evangelios que ascendió al cielo y antes de marcharse, las últimas palabras que dijo era lo que teníamos que hacer nosotros mientras tanto, ¿de acuerdo? Él prometió que regresaría, que tal como había subido al cielo y los ojos que estaban allí presentes lo habían visto, pues de nuevo cuando regrese, pues los ojos que estén en este momento aquí, pues lo verán. Y entonces, pues es la esperanza que tenemos. Pero ¿qué tenemos que hacer mientras tanto? Pues mientras tanto tenemos que evangelizar. Pero evangelizar hoy no es tan fácil, como podemos pensar. Evangelizar, de hecho, cuando se habla de evangelizar, nunca ha sido fácil. Yo sé que cuando hablamos de compartir el Evangelio, de predicar el Evangelio, de evangelizar, hay un sentimiento de frustración dentro de nosotros, ¿no? De decepción, ¿no? Qué difícil es, ¿de acuerdo? Que la gente pueda atender, pueda comprender, pueda responder al mensaje del Evangelio y también a veces que la gente esté dispuesta a escuchar, porque cada vez más es más difícil establecer una conversación con alguien, ¿no? y mucho menos que tenga un contenido espiritual, ¿de acuerdo? Pero evangelizar, como decía antes, nunca ha sido fácil, como tampoco lo es hoy. ¿Por qué? Porque la cultura tiene una manera de ser, tiene una manera de creer. Y la cultura va cambiando con el tiempo. O sea, la cultura española de nuestro país de hace 40 años no es la misma que la que tenemos ahora, ¿no? Y eso pasa igualmente en todas las partes del mundo. La cultura va cambiando a un ritmo vertiginoso, pues la mentalidad de la gente, ¿de acuerdo? La manera de pensar de la gente, la manera de creer de la gente. Y muchas veces pilla a los cristianos o pilla a la iglesia un poco con el paso cambiado, porque probablemente no somos capaces de conectar, ¿de acuerdo?, con la gente de nuestro mundo, con la gente de hoy, Quizás lo fuimos capaces hace tiempo, ayer, hace 40 años, pero quizás hoy notamos la dificultad. Ni la gente ni las ideas de hoy son las mismas, y tampoco lo fueron ni lo eran también en el siglo I. Y ese cambio que se va dando en la cultura de aquel tiempo, cuando Jesús predica el Evangelio, lo está dando en una cultura sumamente religiosa, con unas convicciones muy firmes, muy señaladas, ¿de acuerdo? Y tampoco fue recibido como nos hubiera gustado, ¿no?, que hubiese sido recibido. ¿Por qué? Porque hay una cultura, hay una creencia, hay una costumbre, hay una determinada tradición. Pues bien, pues el mundo y todavía, como digo, va cambiando, pero todavía últimamente mucho más con las tecnologías, con el internet, con los móviles y todo eso, con la inteligencia artificial. Así que estamos en una cultura, en un tiempo complicado, difícil, para recibir el mensaje que tienen los cristianos. Sin embargo, por otro lado, la evangelización y la proclamación del Evangelio por parte de nosotros, por parte de los cristianos, sigue siendo vigente. No podemos decir porque hay dificultad, porque la gente no tiene interés, porque la gente no me escucha, porque la gente no responde, que ya el llamado a evangelizar ya no es pertinente.
¿De acuerdo? Está la dificultad, pero está también el llamado. La proclamación del Evangelio sigue siendo vigente, actual y atemporal. O sea, no va cambiando con el tiempo porque hay que predicar el Evangelio. Lo que sí va cambiando con el tiempo es la manera en que lo hacemos. Por eso lo vamos a ver a lo largo de la serie. Así que la cultura, el mundo en el que vivimos y en el que nos toca vivir a cada uno de nosotros, nos reta tremendamente a conectar con el mundo, con la manera de pensar de la gente y a comunicar el mensaje que tenemos. Eso fue un reto también para la iglesia primitiva, para los primeros cristianos, ¿de acuerdo? Era también un reto para el propio Jesús, ¿de acuerdo? Con mucha frecuencia Jesús decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Habían cambiado con las tradiciones las cosas y Jesús tiene que trabajar con eso, ¿de acuerdo? Y trabajar con esa cultura y con ese pensamiento. Así que el reto es grande, pero la necesidad está también presente. La necesidad, el mandamiento y el reto a evangelizar no cambia. No cambia con el tiempo o con el cambio cultural, ¿de acuerdo? Lo que sí debe cambiar es nuestra manera de hacerlo. Nuestra manera de conectar con la gente. Nuestra estrategia, ¿de acuerdo? Y también los métodos que estamos usando para evangelizar. Probablemente esto sí deba cambiar. Porque las cosas que funcionaban hace 40 años, yo me acuerdo, cuando yo conocí al Señor, pues había un grupito que venía con un proyector de cine y ponía en el pueblo una película de Jesús y aquello estaba a reventar. Ahora tú pones una película en la plaza cuando toda la gente tiene Netflix, tiene todo lo que tiene a su disposición, pero en aquel tiempo no había todavía vídeo, ¿de acuerdo? Y en muchos pueblos no había cine, entonces eso era una tremenda novedad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir evaluando a lo largo de la vida y de la cultura, de los cambios, cuáles son los métodos adecuados para conectar y cumplir con el mandamiento de siempre. Por lo tanto, vivimos en días en los que nuestra proclamación del mensaje, yo creo que debe ser repensado, ¿no? No tanto el mensaje en sí, que eso no cambia, pero la manera en la que lo comunicamos. Debemos repensarla, ¿sabéis? Es un concepto muy interesante, a veces hay que repensar las cosas. Estamos haciendo las cosas las estamos repitiendo y no pensamos si eso está funcionando, si eso está consiguiendo los objetivos que nos hemos planteado. Por eso en Parque Este hacemos tanto énfasis en la evaluación. En la evaluación, tenemos que sentarnos, tenemos que evaluar, ¿de acuerdo? Si esto está cumpliendo el objetivo que teníamos definido. Tenemos que repensar los modelos, los estilos, etcétera, ¿no? Los métodos que estamos usando para que podamos realmente ser relevantes, ¿de acuerdo? Y conectar con la gente de hoy, con la cultura de hoy y dando, yo creo que todavía un paso más, con la persona concreta que tenemos delante. O sea, cada persona requiere una aproximación, una evangelización diferente. Es algo tan simple, lo vemos en Jesús. Jesús no habló igual a la mujer samaritana que a Nicodemo. O sea, con cada persona utilizaba un folleto, para que me entendáis, diferente. ¿Me entendéis, no? Y nosotros usamos un folleto y lo vamos repartiendo a todo el mundo por igual. O sea, ha llegado el punto de que cada persona requiere un acercamiento, una aproximación personalizada. Se habla de la enseñanza personalizada en los colegios, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con una persona, con un adolescente, con un joven, una persona casada, una persona soltera, una persona que tiene una determinada creencia, otra que no la tiene, ¿me entendéis? Y no podemos ir soltando respuestas enlatadas a la gente que valen para todos por igual. Por lo tanto, por eso decía que esto es un tremendo reto. Es un tremendo reto repensar y evaluar los métodos, las maneras, las formas, las estrategias que estamos usando. Eso supone un esfuerzo. Como siempre que se evalúa, por eso nadie quiere evaluar, porque cuando evalúas una cosa dices, esto hay que mejorarlo. Y muchas veces nos contentamos con lo más fácil, ¿no? Cuando se evalúa tienes que trabajar en mejorar lo que estás haciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante que hay un esfuerzo de comprensión que debemos hacer de la realidad, de la cultura en la que estamos, pero también de la creencia y de la realidad del otro, de la persona concreta que tenemos delante.
Hoy esto es complicado, ¿no? Para no darle a todo el mundo la misma lata, el mismo folleto, la misma respuesta que vamos dando a todos por igual. Tenemos que dar a la persona concreta que tenemos delante, pues la respuesta de Dios para esa persona concreta que tenemos delante, y como digo, el ejemplo de Jesús es tremendamente claro. Jesús lo hacía siempre, con cada persona con la que hablaba. Lo hacía de diferente manera, ¿no? Porque conocía la realidad, la creencia de esa persona. Pero además nos dejó una parábola que está por ahí perdida en el Nuevo Testamento, extraordinaria, muchas veces olvidada, esta parábola, para enseñarnos cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. O sea, las cosas no funcionan igual en el mundo empresarial que en el reino de Dios. No funcionan igual en un contexto determinado que en el reino de Dios, ¿de acuerdo? Las cosas que Dios hace, las hace de manera diferente a como las hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta parábola pretende demostrarnos, enseñarnos cómo funcionan las cosas en el reino de Dios y también cuando se trata de evangelizar. Debemos saber, a la luz de esta parábola, cómo funcionan las cosas. Cómo funcionan las cosas en el reino de Dios y extraer los principios atemporales que no cambian para nuestra serie Evangelizar Hoy. Vamos a hacer eso. Vamos a ir a la parábola sobre la que se va a basar toda la serie. Aquí hay principios sumamente interesantes de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios y también cuando se trata de la evangelización. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía antes que esta parábola no aparece en ninguno de los evangelios. Aparece únicamente en el Evangelio de Marcos y está, si vamos al Evangelio de Marcos, está entre dos parábolas también que hablan de la evangelización. ¿De acuerdo? Está entre la conocida parábola del sembrador y también la conocida parábola de la simiente de mostaza, que es algo muy pequeño, que empieza siendo muy pequeño, pero que se hace muy grande. Pero sin embargo, a diferencia de estas dos parábolas, la primera, la del sembrador, el énfasis está en el tipo de persona que recibe el mensaje, el tipo de terreno, ¿de acuerdo? Aquellos que no tienen profundidad, que lo reciben con mucho entusiasmo, escuchan el mensaje, ¡ay, qué fantástico! Esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo estaba necesitando, pero como no hay tierra, no hay raíces, aquello se seca. Bueno, ya conocéis la parábola, ¿de acuerdo? Pero aquí el énfasis en la parábola del sembrador está en el tipo de persona. Y por otra parte también Jesús nos da cierta también descanso, ¿no? O sea, va a haber gente que es superficial. Y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. Gente que se va a entusiasmar un día, quizás dos, quizás tres, pero después desaparecen, ¿no? Esa es la semilla que cae en las piedras, ¿no? ¿De acuerdo? Luego está la que cae en el camino, que viene las aves, se la come, en fin. Hasta que finalmente hay una semilla, un tipo de persona que cuando escucha la palabra la recibe con gozo, ¿de acuerdo? La vive y da fruto abundante, ¿de acuerdo? Pero el énfasis en esa parábola está, como digo, en el terreno. Sin embargo, la siguiente, la de la mostaza, está en la semilla, ¿no? La semilla, que es, podríamos decir que habla de no solamente de evangelio, sino del reino de Dios, que es pequeño, empieza con pocos, ¿de acuerdo? Gente despreciada por el mundo y tal, pero que va creciendo poco a poco hasta convertirse en un gran árbol. Sin embargo, esta parábola que hemos leído ofrece una de las enseñanzas más esperanzadoras sobre cómo funciona la evangelización, cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, ¿de acuerdo? Y cómo crece el reino de Dios. Es una perspectiva que quizás nunca habíamos escuchado, pero por eso es interesante, porque no vamos a decir lo que siempre se dice, vamos a intentar ser originales también en el planteamiento. Estamos hablando de evangelización, pero vamos a hablar de una manera diferente. Así que entender esta parábola que hemos leído
va a cambiar nuestra comprensión. Debería cambiar nuestra comprensión sobre la evangelización hoy. Estamos hablando de la evangelización hoy, ¿no? Pues aquí está, en esa parábola. Por lo tanto, evangelizar hoy requiere también entender cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan las cosas en el reino de Dios? Y hay una parte de misterio. Ese será uno de los temas que vamos a ver. Una parte del misterio. El hombre echa la semilla, se va a dormir, se levanta, y sin que él sepa cómo, aquello está creciendo ya. ¿Vale? Hay una parte de misterio. Es la obra de Dios misteriosa en los corazones de las personas, ¿no? Y hemos de entender esa parte también. Pero por lo tanto, evangelizar hoy requiere entender cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Entendiendo cómo funciona el reino de Dios, podemos entender cómo funciona también la evangelización. Puesto que en la parábola del sembrador, la de la semilla de mostaza y otras parábolas, Jesús está hablando de eso, de lo que estamos diciendo, pero aquí nos está diciendo cómo todo el proceso y cómo funciona ese proceso. ¿Os acordáis que en televisión, a mí me encanta ese programa, cómo se hace? ¿Habéis visto eso, cómo se hace? Cosas tan rutinarias de la vida, ¿cómo se hace un tornillo tú? Pues no sé, como tú, aquí hay detrás una, ¿no? Entonces, cuando entendemos cómo se hace, cómo funcionan las cosas, pues la cosa cobra sentido. ¿Cómo se hace? Eso explica cómo entendemos las cosas. Pues bien, esta parábola que hemos leído enseña cómo funcionan las cosas y cómo debemos hacer las cosas cuando tratamos del hecho de la evangelización, de predicar el evangelio. Mirad, una cosa curiosa, estudiando el tema, es que la palabra evangelismo no aparece en la Biblia. Aparece evangelio, pero no aparece evangelismo, y tampoco evangelización. Es correcto porque estamos predicando el evangelio, pero el énfasis que se da en la Biblia es predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, no evangelizar. ¿De acuerdo? Pero bueno, no quiere decir que sea incorrecto, pero es interesante el dato. Así que cuando hablamos de predicar o de anunciar el evangelio, no solo Jesús nos da instrucciones claras, como hemos leído ya a Mateo, y Jesús se acercó. Vamos a leer el texto de Mateo, la gran comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús lo dejó claro, dio una instrucción clarísima de lo que tiene que hacer la iglesia, ¿de acuerdo? Mientras que Jesús vuelve. Haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas. No dice la palabra evangelizar, dice hacer discípulos, ¿de acuerdo? Vamos a otro texto, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 11. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿veis? Y me seréis testigos. La expresión aquí es ser testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En los dos textos lo que tenemos que hacer mientras tanto, la tarea fundamental de la iglesia, la gran comisión, ¿de acuerdo? Predicar y compartir el evangelio, ¿de acuerdo? Pero ahora son mandamientos muy claros, pero Jesús nos va a decir cómo funciona el proceso con esa parábola, ¿de acuerdo? Con esa parábola nos va a dar un poco de información acerca de cómo funciona todo el proceso. Desde que se siembra, que es un principio, hay que sembrar, si vamos a recoger, hasta que se recoge, ¿de acuerdo? ¿Y quién es el labrador?
el que siembra. ¿De acuerdo? Cada uno de nosotros somos esas personas que deben de echar la semilla, por eso lo iremos viendo. Por lo tanto, nos da una visión más amplia con esta parábola y de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios para que podamos aplicar estos principios a lo largo de nuestro trabajo de compartir el Evangelio. Pero mirad que empieza la parábola diciendo, decía además, así es el reino de Dios. Jesús habla de esto, del proceso dentro del contexto del reino de Dios, ¿de acuerdo? O sea, así funcionan las cosas en el reino de Dios. Mirad, ¿sabéis que Jesús habla de la iglesia solo 3 veces en la Biblia y habla 120 veces del reino de Dios? Si lo notáis, todas las parábolas hablan del reino de Dios, no de la iglesia. Así funciona el reino de Dios. Así son las cosas en el reino de Dios. Es el tema central de la predicación de Jesús, el reino de Dios. ¿De acuerdo? El reino de Dios. Y la iglesia, como decía, solamente es mencionada 3 veces. No quiere decir, ahora vamos a ver un poco eso, porque vamos a dedicar este mensaje para entender lo que Jesús está diciendo cuando habla del reino de Dios. ¿De acuerdo? Así que vamos a hablar del reino de Dios. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla tanto de esto? Mira, para Jesús, el reino de Dios no es un lugar físico concreto, con una nación, con un trono específico, con un político de turno, con un partido político, sino el reino de Dios es mucho más que eso. ¿De acuerdo? El reino del hombre está claro, hace falta una tierra, un pueblo, un rey, ¿vale? Eso es lo que ellos estaban esperando de Jesús, ¿de acuerdo? Que echara a los romanos y estableciera ese reino. Por eso le preguntan aquí en Hechos, Señor, ¿ahora va a ser cuando tú vas a restablecer el reino? Se refiere, aquí está el rey que eres tú, la tierra es la nuestra, aunque los romanos la han usurpado, ¿de acuerdo? Y aquí estamos los súbditos, aquí estamos los miembros del reino, ¿no? Dice que Jesús, no vamos por aquí, todavía, ¿de acuerdo? No os compete entrar en eso todavía. Ahora lo que tenéis que hacer es predicar el Evangelio, ¿vale? Que es lo que Jesús está diciendo. ¿Restaurarás el reino de Dios en este momento? Por lo tanto, el reino de Dios no es ese lugar físico concreto con un trono, con un rey, con un pueblo, con una ley, ¿de acuerdo? El reino de Dios es el dominio de Dios sobre las personas, el control de Dios, que Dios es el rey. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, estamos reconociendo que nosotros nos hemos bajado del sillón en el cual nosotros éramos el rey, ¿de acuerdo? El centro, y que Jesús se ha sentado en el trono de nuestra vida y Él es el Señor, y Él es el rey de nuestra vida. De hecho, lo decimos, ¿no? El Señor es el rey de mi vida, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues el reino de Dios es la obra de Dios a través de las personas que también afectan a la sociedad en la que viven las personas. O sea, cuando tú conoces al Señor y estás en el trabajo y estás dando un buen testimonio, estás ayudando, estás sirviendo a tus compañeros de trabajo, el reino de Dios está ahí, obrando en ti, a través de ti, para cambiar la situación de tu compañero. ¿Vale? El empresario que se convierte y era injusto y ahora da un salario justo, ¿de acuerdo? Y trata bien a sus trabajadores. El reino de Dios es eso. Es la obra de Dios cambiando las vidas de las personas y también cambiando el entorno de las personas. Finalmente, el reino de Dios en el futuro será el gobierno de Dios sobre el universo entero. No va a ser solamente el reino de Dios sobre un grupito de personas, sino sobre el mundo entero. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que Jesús está proponiendo. Está proponiendo el gobierno de Dios en el corazón de las personas con una nueva ética, con unos nuevos valores, etcétera, etcétera. Por eso le preguntan a Jesús, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo, o sea, yo no voy por donde tú vas. Mi reino no es de este mundo, es de otro mundo. No se basa en la política, en el control, en la fuerza, como hacen los reyes de la tierra, ¿de acuerdo?, para someter a los súbditos, etcétera, sino que es el dominio de Dios en el corazón de los hombres, basado en la verdad, en el amor, en el servicio, en la justicia, ¿de acuerdo? Y también obrando en el entorno donde viven las personas, ¿de acuerdo? Así que cuando una persona conoce al Señor, el reino de Dios ha venido a él,
porque Él es el Rey de su vida. Pero no se queda solamente con Él. Esa persona comparte la fe con su padre, con su madre, con sus hermanos, con su esposo, con su esposa, y cambia eso. Y ellos con sus hijos, y cambia eso. Y cambia la familia entera. ¿Veis? Dios va reinando progresivamente en la esfera donde se mueven los hombres. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre el reino de Dios y la iglesia? ¿Son lo mismo el reino de Dios que la iglesia? Pues no. No es exactamente igual. No estamos diciendo que la iglesia es el reino de Dios, aunque la iglesia es parte del reino de Dios. El reino de Dios es el proyecto de Dios para cambiar el mundo, comenzando por sus hijos. ¿De acuerdo? O sea, si tú conoces al Señor y solamente te ha cambiado a ti, ¿de acuerdo? Y ese cambio no afecta a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo, a tu compañero, tu vecindario, ¿me entendéis? O sea, el reino de Dios va más allá de ti. Es la influencia positiva de Dios en la vida de las personas, cambiando a la persona y también el entorno donde viven las personas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el reino de Dios es ese proyecto que se va a concretar más adelante en el futuro, pero la iglesia es el instrumento, y esto es muy importante. ¿Me entendéis, no? El proyecto de Dios no es la iglesia, que sí. El proyecto de Dios va más allá de la iglesia. El proyecto de Dios es el reino de Dios. Por eso Jesús hablaba más del reino de Dios que de la iglesia. Pero la iglesia es instrumento, es parte, es el medio a través del cual Dios extiende su reino. Esto cambia todo, ¿eh? Porque cuando estamos evangelizando, estamos formando parte de la extensión del reino de Dios en el mundo. ¿Entendéis? Por eso lo veremos luego. Por lo tanto, el reino de Dios, y resumo esto, es la soberanía y el gobierno de Dios sobre todo lo que ha creado. Es un concepto eterno y universal que existía antes de la iglesia, ¿vale? Que no se inicia con la iglesia. Se inicia con el principio de todas las cosas. Y continuará el reino de Dios después de la iglesia. O sea, eternamente viviremos en el reino de Dios. Todas las iglesias del mundo, ¿me entendéis? El proyecto es el reino de Dios y el instrumento es la iglesia. Así que la iglesia es la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo, que ha sido llamado por Dios a participar de ese reino, a extender ese reino y los valores del reino de Dios en la tierra y en el mundo en el que estamos. Por lo tanto, el reino de Dios va más allá de una iglesita concreta, ¿me entendéis? Aquí, ¿no? Tiene que ver con alcanzar al mundo entero. Y bien, Jesús dice en los evangelios que el reino de Dios ya está aquí. Ya está aquí. Quiere decir que con su llegada, con su presencia, con sus milagros, con su enseñanza, con sus obras, ¿de acuerdo? Estaba evidenciando que el reino de Dios estaba ahí. De hecho, Jesús lo dice con mucha frecuencia. El reino de Dios está aquí. ¿De acuerdo? Ha comenzado a través del Rey, que es Jesús. Pero es verdad que todavía no se ha completado ese reino. Lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. ¿De acuerdo? El ya, pero todavía no. El reino de Dios ha venido en la persona del Rey, que ha demostrado con su enseñanza, con su vida, con sus hechos, con la salvación, el plan de Dios para el hombre, para el universo, ¿de acuerdo? Ha llegado a nosotros, y lo dice Jesús, pero todavía no se ha completado en su plenitud. Porque eso se completará más adelante. Ocurrirá en el futuro, ¿de acuerdo? En la eternidad, estableciendo el gobierno de Dios sobre todo el universo, sobre toda la tierra, ¿de acuerdo? Así que estamos en un proceso en el cual ya ha llegado en la persona de Jesús, ¿de acuerdo? Pero todavía no se ha completado, porque se va a completar en el futuro, pero se va extendiendo, y qué privilegio que nosotros formamos parte de ese proyecto de Dios, de su reino, en el mundo.
¿Es complicado esto? ¿No? Estamos estableciendo esto en un marco mucho más amplio que el hecho de la evangelización de la iglesia. ¿Entendéis? ¿Qué podemos sacar de estos principios? Entender esto que estamos diciendo cambia nuestra comprensión y nuestra manera de estar en la iglesia. ¿No? No es lo mismo venir a la iglesia porque, bueno, la iglesia tiene programada una serie de actividades que hay que estar, ¿de acuerdo? A entender que estamos dentro del proyecto de Dios de extender su reino en el mundo, ¿no? Y no solamente cambia nuestra manera de estar en la iglesia, sino también cambia nuestra visión de cada uno y de la iglesia en el mundo, ¿vale? Así que no tenemos que tener un concepto reduccionista de que el reino de Dios es mi iglesia, aunque mi iglesia es parte del reino de Dios, pero el reino de Dios va más allá de mi iglesia, de mi denominación. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Va más allá de eso. Por lo tanto, esto cambia completamente nuestra percepción de nuestra manera de ser, de estar en la iglesia y también nuestra manera de evangelizar. No estamos aquí, por lo tanto, en una iglesia determinada esperando que Jesús regrese, acudiendo a las actividades que la iglesia programa, que sí. No estamos aquí para organizar multitud de reuniones que debemos organizar, que sí, que debemos organizar y que tenemos que asistir. Pero vamos más allá de eso. ¿De acuerdo? Vamos más allá de eso. Estamos construyendo el reino de Dios. O sea, cuando tú estás trabajando en organizar un programa para adolescentes, no es solamente tener un rato con los chavales, ¿me entendéis? Estamos construyendo los valores del reino en los corazones de los chicos. Estamos extendiendo el reino de Dios. Y cuando tú estás y participas y sirves, formas parte de eso. ¿Me entendéis? Formas parte de ese proyecto de Dios de extender su reino en la vida de las personas. Así que, cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, tenemos que tener la visión que tenía Jesús, el reino de Dios. No dijo la evangelización funciona así, dijo el reino de Dios funciona así, ¿de acuerdo? Y entonces extender con esa visión la relación a la gente que tenemos por delante. Así que ya, si somos cristianos y estamos en la iglesia, si hemos recibido al Rey, hay una buena noticia, y es que ya formas parte del reino de Dios. Amén, ¿no? El reino de Dios ya está en ti. No lo tienes que buscar, no lo tienes que esperar, ya ha venido en la persona de Jesús, ¿de acuerdo? Así que si somos cristianos, ya estamos en el reino de Dios. Curiosamente, cuando vamos a la predicación de Jesús, el llamado de Él a la gente es a entrar en el reino de Dios. No vemos a Jesús nunca decir, oye, haz una oración, repite una oración conmigo. ¿Me entendéis? No hace eso. Es un llamado a entrar en esa influencia divina en la vida de las personas. ¿O no? Decimos una vez donde Jesús, Él insiste, hay un llamado a entrar en el reino de Dios. Es una invitación a entrar en un contexto de transformación del corazón, de la vida, más que asistir a una mera iglesia. ¿Me entendéis? O sea, Jesús no le vemos llamando a la gente a ir a la iglesia. Le está llamando a la gente a entrar en el reino de Dios. Y cuando estás en el reino de Dios, vas a la iglesia. ¿Vale? Y te llama la atención eso, que Jesús está hablando continuamente del reino de Dios y está llamando a la gente a entrar en el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, dice Jesús, se ha acercado. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien, eso es lo que hicimos nosotros. O sea, hemos dicho que tenemos la certeza de que estamos dentro del reino de Dios, ¿de acuerdo? ¿Y cómo entramos? De esa manera. Pero ¿cómo entran aquellos que todavía no están dentro? ¿De acuerdo? O sea, es muy sencillo. ¿Tú estás dentro de la esfera del dominio de Dios en tu vida? ¿O estás fuera de la esfera del control de Dios y del dominio de Dios en tu vida? ¿Cómo puedes pasar de un sitio a otro? Jesús lo dice claro, ¿no? Está hablando de entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo se entra en el reino de Dios? A través del arrepentimiento
y a través de la fe. Esto para aquellos que todavía no están bajo la esfera del dominio de Dios en su corazón, ¿de acuerdo? Así que dice que a través del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, de manera de pensar. Dios te dice que tú eres pecador y tú dices, no me lo creo, esto no es verdad, yo no soy pecador, ¿me entendéis? Entonces, la persona que se arrepiente y dice, Señor, tenías razón, he estado luchando con eso, pero te doy la razón. Es reconocer que Dios tiene la razón y cambiar nuestra manera de pensar, de creer, ¿de acuerdo? Y andar conforme a la voluntad de Dios. O sea, el arrepentimiento es una palabra que habla también de dar media vuelta en la manera en que vives tu vida, de espaldas a Dios, y dar la vuelta para vivir tu vida de acuerdo a Dios y sus valores, que son su reino en mi vida. ¿De acuerdo? Pero eso es importante. Para entrar en el reino de Dios, Jesús lo dejó muy claro. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que podáis entrar en el reino de Dios. Y bueno, y creer, ¿qué es lo que tenemos que creer? Hoy también hay que definir esto, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿De acuerdo? ¿Qué es creer? Dice Jesús que es creer en el Evangelio. La palabra Evangelio es buenas noticias. O sea, la Iglesia tiene buenas noticias. Estamos transmitiendo, cuando compartimos la fe, buenas noticias de transformación de nuestra vida, de tantas cosas, ¿no? De perdón, de misericordia, de gracia, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que significa el Evangelio, buenas noticias. Y eso es lo que tenemos que predicar, el Evangelio. Si tenemos dudas de qué es el Evangelio y qué es lo que tengo que decir a la gente, Pablo lo dice claramente, este es el Evangelio que predicamos. Dice en 2 Corintios 15, 1, 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, es lo que dicen las Escrituras. Y lo que dicen las Escrituras de Jesús es que Jesús vino aquí no para darnos una lección de moral, no para presentar una nueva religión, una nueva iglesia, ¿de acuerdo? Es para que llevarnos a Dios, el arrepentimiento que nos acerca a Dios, para la reconciliación con Dios. Cristo murió por nuestros pecados. ¿De acuerdo? Conforme a lo que dicen las Escrituras, que a eso vino. Vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿De acuerdo? Cuando tú no reconoces eso, todavía no has sido salvo. Vino a salvarnos de nuestros pecados conforme dicen las Escrituras, que las Escrituras dicen a lo que vino. Pero también dicen que murió, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo tanto, estamos creyendo en un Jesús que vive, ¿de acuerdo? Así que el arrepentimiento y la fe en el Evangelio, que es creer que Jesús murió por tus pecados, pero que venció la muerte, se levantó y resucitó al tercer día, y con eso da autoridad a todas las promesas que nos ha dado, pues tú ya formas parte del reino de Dios. Por eso, cuando hacemos eso, se produce algo extraordinario dentro del corazón, dentro de nuestra propia naturaleza. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Veis? No a la iglesia, en el reino de Dios. ¿De acuerdo? El énfasis en el gobierno de Dios en el corazón de las personas. El que no nace de nuevo no puede ver o entrar a ese control, a ese dominio de Dios, a esa presencia de Dios en la vida de las personas. Y Jesús habla más de esto, habla de la manera en que tenemos que recibir estas verdades que nos está transmitiendo. Dice, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De nuevo, el énfasis en el reino de los cielos. Si no os hacéis humildes como niños. Así que cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Veis los valores de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, en este sentido, pero también en la evangelización, como vamos a ver en la parábola, ¿no? Por eso Jesús dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, de los tales es el reino de los cielos. Pues ya estamos dentro. Ya estamos dentro. Por esto era una invitación a que los que no están, que entren a través del arrepentimiento y de la fe, porque el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús y quiere gobernar tu corazón y a través de ti transformar lo que tienes alrededor. Y ya que estamos dentro, ¿qué es lo que pasa? Pues que cambian muchas cosas.
Dice la Biblia que hemos nacido de nuevo, lo que hemos dicho antes, pero también dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que esto es prioritario, debe llegar a ser prioritario en nuestra vida. Fijaros cuando Jesús habla de esto, pero también habla de la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. ¿Os acordáis? Un labrador que encuentra un tesoro y es valioso, pero no tiene dinero, ¿sabe? ¿Qué hace? Vende el campo para quedarse con el tesoro. El que encuentra la perla preciosa de gran precio, que no puede comprar, ¿cómo lo hace? Para quedarse con algo de valor. Vale la pena darlo todo por haber encontrado y haber entrado en el reino. Y entrar en el reino significa que el reino debe ser una prioridad. Así que terminando ya, Jesús inició el reino de Dios y lo extendió a través de la predicación, ¿no? ¿Cómo Jesús habló de esto? ¿Cómo Jesús extendió esto? Pues hablando, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, el método para extender el reino es a través de la palabra. ¿De acuerdo? Jesús predicó acerca de esto, Jesús enseñó y Jesús extendió el reino a través de la predicación del Evangelio. Y eso es lo que tiene que hacer la Iglesia también. Así que estamos en el reino y hemos entrado al reino por el arrepentimiento y por la fe. Ya formamos parte del reino.